Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje versus el rendimiento académico. Mi nombre es Catherine Encalada. Mi nombre es Yomaira Pila. Yo soy Areli Navas y hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más críticas de nuestro sistema educativo. ¿Realmente están aprendiendo nuestros estudiantes o solo están buscando aprobar? Ya. Para empezar, definiremos el aprendizaje. Durante la primera mitad del siglo XX, la perspectiva dominante era el conductismo. Esta definía el aprendizaje como el fortalecimiento de una respuesta o la asociación entre un estímulo y una respuesta. La práctica educativa se basa en la administración de refuerzos y castigos, usando la ejerción y la descomposición de tareas complejas. Pero esta cambió a partir de los años 60 y 70. Surgió la aproximación cognitiva, que concibe el aprendizaje como la adquisición de conocimientos. En este enfoque, los estudiantes son vistos como constructores activos de su comprensión a partir de sus experiencias y el docente que actúa como un guía. ¿Y sabían que el aprendizaje es un proceso universal que produce cambios estructurales, cognitivos y conductuales? Es un proceso de cambio relativamente permanente, generado por la experiencia y que depende de los propios pensamientos, resultando en la adquisición de conocimientos y en los distintos saberes. Por lo cual, es crucial entender que la construcción del conocimiento y la adquisición de habilidades se logran también incorporando los saberes de los demás a través de la interacción. Además, el individuo debe participar de manera reflexiva y creativa de sus propios significados y conocimientos. Si el aprendizaje es el proceso, ¿qué es el rendimiento académico? Pizarro en el 2000 lo define como una medida de las capacidades indicativas que manifiestan de forma estimada lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o de formación. En esencia, el rendimiento académico es la capacidad de dar respuesta a estímulos educativos y que puede ser interpretada según los objetivos ya preestablecidos. Por lo que es importante tomar en cuenta que cuando contextualizamos esto a nivel educativo, inferimos que el rendimiento es la relación entre las materias aprobadas y la utilidad alcanzada, es decir, el nivel de logro que haya obtenido el estudiante durante todo el año lectivo. Por lo tanto, el rendimiento académico se convierte en un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. Por eso las instituciones lo utilizan como un indicador de calidad. Aquí es donde llegamos al punto central. El aprendizaje y el rendimiento académico están ligados. El aprendizaje es la adquisición de conocimientos y el rendimiento académico es la medida de lo que se ha adquirido. Bien, el Ministerio de Educación también señala que la evaluación no debe reducirse a una simple calificación o medición. Debe estar vinculada al proceso pedagógico para retroalimentar y adoptar medidas de refuerzo académico integral para el estudiante. Y esto es ideal, pero la realidad es otra. Según las fuentes, dicen que es muy diferente, ya que existen parámetros de calificaciones ya establecidos que generan una ideología tanto en estudiantes como en docentes, donde se define al estudiante y su aprendizaje por las calificaciones que él obtenga. Sí, esto es muy cierto. Sabemos que el Ministerio de Educación mantiene unos parámetros para la calificación de los estudiantes, pero yo en prácticas conocí un caso de que el estudiante tenía la fascinación de crear cuentos y realizar poemas, pero en el área de lengua y literatura a él le iba mal, porque a él no le gustaba copiar materia, sino a él le gustaba crear. Entonces, como el docente siempre se ligaba a lo que es calificación de cuadernos, calificación de materias, lecciones, a él le iba mal porque él no tomaba atención lo que es en la teoría, sino a él le gustaba crear lo que es poemas, le gustaba crear cuentos y él más se ligaba en eso, en la creatividad de la literatura. Ya. Por eso se establece una etiqueta peligrosa. Si la calificación es alta, se asume que hay más aprendizaje. Esto lleva a que la prioridad sean las notas y la aprobación de las asignaturas o las evaluaciones a cualquier costo.
Y esto se evidencia demasiado en los colegios en la parte de lo que son los abanderados. Estos estudiantes están ahí por la calificación que ellos obtuvieron durante todo su duración en el proceso escolar, pero realmente no se sabe si estos estudiantes realmente aprendieron, ya que al momento de ellos entrar a la universidad sufren un choque, lo que ellos toda su vida han llegado teniendo pura calificación alta por el hecho de que se valora más esto, en la universidad ya no es lo mismo. Entonces ahí estos estudiantes sufren un choque porque puede ser que ellos solo tuvieran rendimiento académico y no un aprendizaje real. Y esto en verdad, ¿qué implica? ¿A qué costo ellos están realizando todo este supuesto aprendizaje? Puede significar descuidar la ética o recurrir al aprendizaje mediante la memorización a corto plazo, lo que todos los estudiantes en general realizamos. La gran interrogante es si los niños están obteniendo notas altas realmente, están profundizando o están llegando a un aprendizaje real. Esto quiere decir a un aprendizaje significativo que les pueda servir en la vida. Y es que esta pregunta es tan relevante porque los estudiantes están realmente aprendiendo. Y yo tuve un caso que les cuento y es que la estudiante un día vino, mostró las respuestas de la evaluación que tenía hoy día y mencionó que la madre había escrito esas respuestas para que pueda ella obtener una buena calificación. Entonces, es preocupante esto. Lo que implica a tu anécdota es muy importante porque nos damos cuenta que le estamos dando más énfasis a lo que es a la calificación y no al aprendizaje. Y esto es un recurrente que ocurre durante todo el ciclo escolar de todos los estudiantes en general. Las fuentes sugieren que la educación no siempre se enfoca en formar a los niños y adolescentes como personas de bien, sino reforzando los valores y enseñando las cosas que puedan aplicarse en su vida cotidiana. Aunque los contenidos establecidos son importantes, la formación integral no debe descuidarse. Por esto, para concluir, debemos entender que el verdadero reto es lograr una educación que esté centrada en formar, no solo en calificar. Porque cuando la mayor preocupación es el número de la nota, el estudiante termina enfocándose en aprobar y no en comprender. Por otro lado, cuando el centro es la formación, el proceso se vuelve más significativo. Se fomenta la reflexión, se desarrolla el pensamiento crítico y el alumno empieza a buscar sentido a lo que aprende, no únicamente memorizando. Mm. Debemos tomar en cuenta y recordar que la evaluación debe ser una herramienta para retroalimentar a los estudiantes, un medio para acompañar el proceso, diagnosticar avances y orientar mejoras. No puede ser vista como un mecanismo de presión o como el único parámetro que define el valor de un estudiante o la calidad del aprendizaje que haya adquirido. La evaluación debe permitir identificar fortalezas, dificultades y oportunidades para que cada estudiante pueda avanzar desde su realidad, sin reducir a una cifra en específico, que en este caso son las calificaciones. Además, es importante reconocer que el aprendizaje no es lineal ni homogéneo. Cada estudiante construye su conocimiento desde sus experiencias previas, sus intereses, sus emociones y ritmos de aprendizaje. Por eso la escuela debe ser un espacio flexible donde se valore el esfuerzo, la curiosidad, la capacidad de aplicar lo aprendido en su vida diaria. Cuando el aula se transforma en un lugar donde se pueda preguntar, se puede equivocar, explorar y reflexionar, el aprendizaje adquiere sentido y se convierte en una experiencia auténtica, no solo en una simple obligación académica.